Vamos a dar inicio para programar para el día de hoy, que es 8 de enero de 2025. Vamos a iniciar el año 25. Nuestro horario va a ser de 8:30 hasta 10:30. Así que al final ya las reglas ya lo dijo el doctor Reader, al final de la sesión vamos a tener un espacio para ver ronda de preguntas, ¿no? Vamos a tener alguna ronda de preguntas para que ustedes puedan absolver y pueden hacer las preguntas y mi persona puede absorber algunas dudas. ¿Sí? Ya la presentación ya no voy a tocar, ya le dijo el doctor Reader. ¿Sí? ¿Me confirma, por favor, si está avanzando mi PPT, doctor Reader? Perfecto, Sí, maestro. perfecto, excelente. Entonces vamos al tema a desarrollar, ¿no? El tema a desarrollar del día de hoy vamos a ver un poquito 8 puntos. Primero vamos a ver conocer un poquito sobre nuestra legislación archivística peruana, ¿no? Es necesario, antes de entrar en nuestro tema, que es la foliación, transferencia, depuración, nosotros tenemos que conocer un poquito de legislación archivística. En allí lo voy a dejar un compendio de normas para que ustedes puedan revisar, ¿no? Y como segundo punto vamos a ver, antes de la foliación, nuestro documento tiene que estar organizado, ¿verdad? Y muchos de ustedes ya lo conocen. Para aquellos que le están dando el primer día de la clase, primera sesión, necesariamente tiene que conocer la parte organización. Si no tenemos organizado nuestra documentación, no podemos hacer nuestra foliación de documentos. Acuérdense, una de las reglas para el procedimiento de foliación es que la documentación tiene que estar organizado correctamente, y aquellos documentos archivísticos y aquellos documentos no archivísticos. ¿Qué más tenemos? Tenemos en el punto número 3, vamos a desarrollar sobre las normas estándares de foliación de documento, ¿no? ¿Cuáles son las normas que tenemos a nivel Perú y a nivel cada institución? Ojo, acuérdese, al margen de las normas estándar que podemos tener, adicionalmente cada entidad pública establece o elabora sus directivas internas sobre el procedimiento de foliación. También vamos a ver cuáles son en el punto 4, vamos a ver cuáles son las herramientas y materiales necesarios para una correcta foliación. En el punto número 5 vamos a ver el procedimiento correcto de foliación de documentos. Ojo, no es un proceso, es un procedimiento. Ese es el nombre técnico correcto sobre la foliación de documentos. También vamos a ver los procedimientos de la identificación de documentos a transferir, ¿no? ¿Cuáles son los pasos, los procedimientos, los cronogramas? ¿Cuáles son los documentos que debemos transferir de un nivel de archivo a otro nivel de archivo, ¿no? En el punto 7 vamos a ver las responsabilidades, roles y responsabilidades en el procedimiento de eliminación. Procedimiento de transferencia. ¿Quiénes deben hacer la parte organización, la parte del inventariado, la parte de registro? ¿Cuáles son los procedimientos para la transferencia de documentos de un nivel de archivo a otro nivel de archivo? Podemos hablar de archivo gestión, archivo central, eso normalmente, pero hay otros niveles de archivos como el archivo intermedio, perdón, archivo periférico o archivos desconcentrados, ¿no? Ahí vamos a ver todos los procedimientos. Y finalmente vamos a ver lo que son valoración. Valoración es un proceso técnico archivístico en la legislación archivística. Dentro de ello tenemos la transferencia, eliminación como subprocesos, ¿sí? Este es el temario que vamos a desarrollar el día de hoy. Así que atentos. Al final de la sesión vamos a hacer ronda de preguntas sobre los 8 temarios que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Sí? Como les mencionaba, le vamos a dejar un compendio de las normas para que ustedes, pues, no vamos a mencionar uno por uno, sino que lo traje para que ustedes puedan revisar en sus horas libres, ¿no? Para que muchos de ustedes están involucrados en el mundo archivístico, para que ustedes tengan nociones básicas y a la vez puedan hacer su informe técnico con su respectivo base legal, ¿no? Por ello, he preparado algunas normas, he hecho una recopilación de alguna legislación archivística que hoy en día tenemos, ¿no? Aquí tenemos todas las normas relacionadas a la legislación archivística y también tenemos las directivas del Archivo General de la Nación. Para muchos aún no conoce qué es el Archivo General de la Nación. Archivo General de la Nación es una institución pública que pertenece al Ministerio de Cultura, cuya función es administrar, regular el procedimiento
de gestión documental a nivel nacional. ¿Sí? Es el ente rector del Sistema Nacional de Archivos, emite, da normas sobre la materia archivística, ¿no? En cumplimiento de sus funciones, ha emitido varias resoluciones jefaturales, ¿no? Tanto para la organización de todos los procesos técnicos, como el caso de organización, descripción, valoración, transferencia, eliminación y servicios archivísticos, ¿no? Así que aquellas personas que estamos involucrados en el mundo archivístico es necesariamente, obligatoriamente, tenemos que conocer estos procesos técnicos y las resoluciones correspondientes. Cada resolución aprueba una directiva sobre los procesos técnicos archivísticos. Tenemos 5 procesos técnicos archivísticos y 3 procedimientos, que es, uno es la foliación, el otro es la transferencia y el tercero es eliminación de documentos. Continúa las normas, así que ustedes eso lo van a revisar en sus días libres, en el horario que ustedes vean conveniente. ¿Sí? Vamos a entrar al punto de la organización de documentos. Como lo mencionaba anteriormente, para poder dar inicio a nuestra organización, la foliación de documento, es necesario o regla obligatorio que todos los documentos de archivo debe estar organizado. Entonces, ¿qué nos dice la organización de documentos? Nos dice que es un proceso técnico archivístico que consiste en el desarrollo del conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar, asignar los documentos de una entidad, ¿no? Así que ustedes pueden hacer 3 acciones importantes en la clasificación. Primero, ustedes van a clasificar, después van a ordenar y finalmente van a asignar, ¿no? Asignar la codificación. Teniendo ese datos, ustedes o todos nosotros ya podemos entrar a la fase de foliación. Si nuestro documento no está organizado, posiblemente vamos a tener errores o inconveniencias en el momento de la foliación. Haciendo un resumen, la organización es la clasificación más ordenamiento en la asignatura, es la organización. Ahora vamos a ver uno de los puntos que hemos hablado, la clasificación, ¿no? Clasificar es separar o dividir un conjunto de elementos en clases o grupos susceptibles y susceptibles de subdivisiones. Debemos distinguir 2 bloques importantes que son, uno, son aquellos documentos que reciben o generan con interés informativo. Ejemplo, ¿no? Los memos múltiples, ¿no? Los comunicados, ¿no? Y dentro de ello también tenemos aquellos documentos que se derivan de las funciones actividades netas, ¿no? Que está estipulado en sus ROF, en el Reglamento de Organización y Funciones, ¿no? Y generalmente generan los expedientes y se caracterizan por ser documentos únicos. Acuérdense, los documentos archivísticos son documentos únicos y reemplazables, ¿verdad? No hay más duplicados, salvo que sea una copia. Y por lo tanto, ese documento se requiere un tratamiento especializado para poder entrar a la fase de foliación. Entonces, teniendo esto, primer paso, la clasificación. En el segundo, una vez que ya tenemos clasificado, lo que vamos a entrar a la segunda fase es el ordenamiento, ¿no? ¿Qué nos dice ordenamiento o ordenar? Nos dice que una vez que ya tenemos clasificado, el siguiente paso es unir, ¿no? Unir, relacionar los elementos de cada grupo mediante el sistema más conveniente, ¿no? En caso del sistema de ordenamiento alfabético, se utiliza en caso para ordenamiento de legajos personales, ¿no? No hay otra forma. Caso de legajos personales, el ordenamiento es orden alfabético, ¿no? El siguiente sistema es el ordenamiento numérico, ¿no? Se utiliza el número correlativo para ordenar los expedientes, ¿no? No solamente podemos, en el sistema ordenamiento numérico, no solamente podemos ordenar los expedientes, sino los memos, informes, ¿no? Que ustedes generan diariamente, se ordenan en forma numérica. Es decir, vamos ustedes, todos nosotros, ya comenzamos año 2025, posiblemente están en el oficio 1, 2, 3, 4, 5, sucesivamente hasta el 31 de diciembre. Y también los comprobantes pagos, ¿verdad? Los comprobantes pagos, generamos el comprobante pago 1, 2, 3, sucesivamente, hasta cerrar el año del 2025. ¿Qué más? Los expedientes, los comprobantes pagos, los oficios, memos,
Las resoluciones, ¿no? Finalmente he visto los convenios también. Muchas veces una institución firma convenio con diferentes instituciones públicas, privadas, y está llevando un número correlativo, ¿verdad? Para llevar un control, ¿no? ¿En qué número de convenio estamos? ¿Verdad? Entonces, en gran parte lo utilizan en las resoluciones también, las resoluciones ministeriales, las resoluciones directorales, las resoluciones jefaturales, llevan un número correlativo y para ello se utiliza el sistema de ordenamiento numérico. Y finalmente tenemos el sistema de ordenamiento cronológico. Nos dice, es aquello que se utiliza con la fecha de tratamiento del documento, es decir, ¿no? Caso de documento recibidos, ¿verdad? Los documentos recibidos, ¿no? Caso de correspondencias, nosotros lo llamamos correspondencias, son aquellos documentos que generados sin cumplimiento de funciones, ¿no? Más lo conocemos como documento de gestión administrativa, ¿no? Las unidades orgánicas lo conocen como documento de gestión administrativa, son documentos generados en cumplimiento de funciones. Es allí donde se realiza el sistema de ordenamiento cronológico, es decir, ejemplo, documentos recibidos de las diferentes unidades orgánicas del mes de enero al mes de febrero. Documentos recibidos de las diferentes unidades orgánicas del mes de enero, mes de diciembre, ¿no? Tanto las unidades orgánicas internas como los de las entidades externas, como el caso de ministerios, entre otros, ¿no? Estos son prácticamente el segundo paso, que es el ordenamiento de los documentos. Finalmente, para cerrarlo, ya tenemos clasificado, ya tenemos ordenado. Ahora finalmente vamos a poner la asignatura o el código que últimamente estamos dando bastante fuerza en los expedientes electrónicos, ¿no? ¿Y qué nos dice codificar? Nos dice designar un símbolo de codificación, un sistema más convencional establecido por la entidad. Puede ser letras, numéricos o la combinación de ambos, ¿no? Para su identificación. Todos los documentos que se generan en una unidad orgánica tienen que estar identificados en sus series documentales y a la vez tienen que tener un código de identificación. Los dichos símbolos representan los nombres o títulos que facilitan su inmediata localización. Acuérdense, la razón de ser de documentos de archivo es el servicio, ¿verdad? Podemos paralizar la organización, podemos paralizar la foliación, podemos paralizar la transferencia, pero el servicio archivístico no podemos paralizar. El servicio archivístico es permanentemente porque hay plazos, responsabilidades. Por lo tanto, nuestra documentación debe estar organizado, clasificado, codificado para su ubicación inmediata. Aquí vamos a ver un poquito sobre qué es un documento archivístico, ¿no? Es necesario que ustedes conozcan qué son documentos archivísticos, ¿no? Aquí nos dice que es un documento producido o recibido o emitidos, ¿no? Muchas veces nosotros, ustedes, en cumplimiento de sus funciones, emiten sus documentos y al mismo tiempo se recibe, ¿no? Y tanto como las personas jurídicas y como como personas naturales o también como personas nosotros, como simplemente ciudadanos, generamos nuestros archivos personales, ¿no? Entonces, aquí nos dice que el documento producido, recibidos o emitidos en el ejercicio de una función, ¿no? Establecido también en procedimientos, actividades o tareas o acciones por persona natural o en una institución pública privada. Es decir, que podemos generar un cumplimiento de sus funciones en una institución pública, privada, y también como ciudadano, nosotros podemos generar nuestros documentos personales, ¿no? Cualquier que contiene información de cualquier fecha, en cualquier soporte, en físico o cualquier otro que genera como resultado del avance tecnológico. Hoy en día, acuérdense, todo está automatizando, ¿verdad? La implementación de mesa de parte virtuales, la presentación de documentos a través de mesa de parte virtuales, por lo tanto, el documento de gestión archivística tiene que estar relacionado en ello. Ahora vamos a ver un poquito de qué es un documento electrónico. Es importante que ustedes conozcan no solamente documentos archivísticos, también documentos electrónicos, para conocer un poquito
si los documentos archivísticos, los documentos físicos, los manuscritos con los electrónicos, tienen el mismo valor, mismo procedimiento. Entonces, para que ustedes puedan diferenciar, y más adelante también paramos ver la diferenciación entre los documentos archivísticos, lo tradicional y también los documentos electrónicos. ¿Qué nos dice? Nos dice que es un documento electrónico, una unidad básica estructurada de información, es susceptible de ser clasificados, transmitido, procesado o conservado utilizando los medios electrónicos, sistema de información o similar. Contiene información de cualquier naturaleza, es registrado en un soporte electrónico o digital en formato abierto y de aceptación general a fin de facilitar su recuperación y conservación a largo plazo. Asimismo, tiene asociados datos que permiten su individualización y la identificación y gestión puesta al servicio del ciudadano. Entiéndese también como documento archivístico. Mira cómo viene definiendo lo que son el concepto de documentos electrónicos, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos que adaptar, ¿no? Cuando hablamos de foliación de documento, tenemos que también ver si son foliación de documento a nivel electrónico, a qué documentos expedientes digitales, o también es manuscrito o documentos tradicionales, ¿verdad? En ambos casos está normado. En ambos casos se pueden utilizar. Hoy en día gran parte de las instituciones públicas, en especial en Lima, ya están utilizando los documentos electrónicos, los expedientes electrónicos. ¿Y cómo están llevando la parte de foliación? ¿Verdad? Nos preguntamos a ello, entonces vamos a ver. En caso de un ejemplo clarísimo que tenemos, muchas veces un documento soporte tradicional, ¿no? Y la información que contiene ambos lados, anverso, reverso, ¿verdad? Entonces, y eso lo trasladamos a la parte del escaneo, digitalización, prácticamente nos va a arrojar 2 folios, ¿verdad? Pero la norma nos dice que tenemos que foliar una sola cara. Entonces, más adelante vamos a ver en la ronda de preguntas y casuísticas sobre el caso de los documentos electrónicos versus con los documentos tradicionales que aún todavía manejamos en algunas entidades públicas. Ahora vamos a ver qué es el expediente, cuáles son, ¿no? En qué consiste, cómo está conformado, quiénes lo tienen, cómo lo manejamos, cómo se organiza, cómo vamos a hacer la parte de foliación, ¿no? Cuando hablamos de un expediente, estamos hablando de un conjunto organizado, integrado de documentos producidos que son testimonios o prueba de una o varias acciones sujetas a un procedimiento administrativo regulado por una norma y agregado de tal forma que se puede ser recuperado para una acción o, o como una referencia, ¿no? Ese es el expediente, ¿no? Y cuando hablamos del expediente estamos hablando de podría ser un expediente simple, expediente técnico o expediente especializado, dependiendo caso, o expedientillo muchas veces, o en caso de poder judicial suele llamarse el falso expediente, ¿verdad? Porque está conformado por las copias y copias, ¿no? Y eso trasladamos a un expediente técnico, estamos hablando de un expediente de una construcción de una infraestructura, ¿no? Construcción de una infraestructura, puede ser construcción de una vía terrestre, ¿no? Construcción de una torre y todo ello forman el expediente. Y el expediente técnico está conformado no solamente por algunos documentos, sino también incluye planos, ¿verdad? Entonces eso tiene otro tratamiento muy especializado, contiene archivos magnéticos, ¿no? Más adelante vamos a ver cuáles son los procedimientos para conservar esos documentos. Tenemos que juntar junto con los expedientes físicos o posiblemente tiene que ser una unidad de conservación especializada para tales materiales magnéticos. Entonces aquí para redondearle, vamos a ver qué es un expediente electrónico, tiene mismo valor con los documentos, valor legal con los documentos físicos o también como electrónicos. Entonces, aquí nos dice que es un expediente electrónico, es un conjunto organizado de documentos archivísticos digitales que, respetando su integridad documental, están vinculados lógicamente y forman parte de un procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad en determinadas entidades
de la administración pública conforme a lo establecido en el artículo 31 del texto único ordenado de la Ley 27444, Ley General de Procedimiento Administrativo. Así, todas las actuaciones del procedimiento se registran y conservan íntegramente en orden sucesivo en el expediente electrónico. Es decir, en el mismo ordenamiento que nosotros hacemos en el documento tradicional es el mismo procedimiento que también tiene que organizar en expedientes electrónicos. Es decir, hay documentos que nacen el primero, segundo, tercero, cuarto, sucesivamente, ¿no? Aquellos documentos que van acumulando en forma cronológica, ¿no? Aquellos documentos nacen hoy día, mañana posiblemente otro, sucesivamente hasta el cierre. Muchas veces los expedientes se cierran con una resolución, ¿verdad? Y en algunos casos los expedientes se cierra porque en estado abandono. Acuérdense, hay un plazo para poder cerrar el ciclo. Que todos los documentos no pueden estar abiertos, ¿verdad? Entonces, en toda la administración pública, todos los expedientes administrativos tienen que cerrarse. De preferencia, lo correcto es con una resolución, salvo que algunos expedientes sea aprobación automática, en ese caso solamente con la presentación y cumplimiento de algunos requisitos. ¿Qué más tenemos? También tenemos la parte de gestión documental, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver gestión documental con foliación? Sí, tiene que ver, algo tiene que ver, ¿no? Está relacionado a la gestión documental, la foliación documental es parte de la gestión documental, ¿no? Una correcta gestión documental nos va a garantizar la correcta foliación documental. Entonces, ¿qué nos dice la gestión documental? Nos dice que es un conjunto de operaciones dirigidas a garantizar el control eficaz y sistemática de creación, recepción, registro y uso y mantenimiento, valoración, eliminación, transferencia y conservación de los documentos archivísticos a lo largo de su ciclo vital, incluidos los procesos para la incorporación y mantener evidencias de las actuaciones y actividades, ¿no? Dicha entidad en forma documentada y sistematizada, información auténtica, fiable y disponible, ¿no? Entonces nos dice que gestión documental involucra todo el proceso, todos los procesos y procedimientos, ¿no? Por eso cuando hablamos de los procesos, estamos hablando de los procesos técnicos de organización. Tenemos la inscripción, tenemos la valoración, tenemos el servicio archivístico y la última, ¿cuál es? Son 5, ¿no? Organización, descripción, conservación, valoración y servicio archivístico, y los tres procedimientos, que es la foliación, transferencia, ¿qué más dijo? Foliación, transferencia, eliminación, ¿no? Eso usted ya tiene que grabarse a aquellas personas que están trabajando, que estamos trabajando en el mundo archivístico. Ahora sí entramos a nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Que es la foliación de documentos, ¿no? Acuérdense, la foliación de documentos tiene una base legal, ¿no? Que es la resolución jefatural 026 del año 2019, AGN, ya hemos hablado que es AGN, es Archivo General de la Nación, que aprueba la Directiva 06, lineamientos para una correcta foliación de documentos archivísticos en las entidades públicas. Es de cumplimiento obligatorio en toda la administración pública. Y finalmente tenemos una resolución que en el año 2023 sacó, la resolución jefatural 107-2023, AGN, que aprueba la directiva 01 sobre la norma de administración de archivos en las entidades públicas. Allí también habla sobre la foliación de documentos archivísticos, ¿sí? Así que para aquellos personas que están en esta sesión, hay que tomar en cuenta esta base legal para que ustedes van a hacer a base de ello. Acuérdense, esa base legal es de cumplimiento obligatorio para toda la administración pública, pero adicionalmente ustedes pueden hacer una directiva interna para poder estandarizar su procedimiento. Si ustedes no lo tienen en sus unidades orgánicas o en sus entidades, ustedes pueden guiarse a base de esta directiva que actualmente tenemos y está vigente. Entonces, ya una parte ya tenemos la parte la base legal. Ahora tenemos que definir qué es la foliación de documento, ¿no? ¿En qué consiste? ¿No? ¿Qué es?
Nos dice que la foliación de documento es una acción administrativa o operación que consiste en enumerar o enumerar correlativamente cada uno de los folios de todos los documentos archivísticos o una unidad recibida o generada en instituciones públicas y privadas. Es decir, es una acción administrativa operativa que consiste en enumerar correlativamente cada uno de los documentos que nosotros generamos. Lo correcto es todos los documentos debería estar foliado, pero sin embargo no lo hace. Específicamente en los expedientes, ¿verdad? Los expedientes sí o sí tienen que estar foliados. Incluso la ley 27444 establece que todos los documentos que se presentan en una entidad pública debe estar foliado para llevar control, ¿sí? Para saber cuántos folios estamos presentando y también para que nuestro cargo detalle cuántos folios estamos presentando, ¿sí? Así que más adelante vamos a ver cuáles son los efectos de los documentos cuando presentamos documentos no foliados, cuáles son las responsabilidades, ¿no?, que podemos tener cuando no tenemos documentos correctamente foliados, ¿no? Tanto para los usuarios que presentan día a día, tanto para los funcionarios que están a cargo de recepción de documento y tanto para los especialistas o las personas que están a cargo de la revisión de los expedientes, ¿no? Por una folio, por una página, pueden cambiar algunas informaciones adicionales, ¿verdad? Muchas veces vamos a ver también casuísticas, como el caso de foliación, foliación en letras, foliación en numéricos, ¿no? Muchas veces hacen ese tipo de foliación que más adelante vamos a ver algunas casuísticas. ¿Cuáles son los requisitos para la foliación? Como ya hemos mencionado, ¿no?, uno de los requisitos que es la documentación debe estar clasificado, ordenado, ¿no? Respetando los principios archivísticos, que es principio de procedencia, el principio de orden original. ¿Qué nos dice el principio de procedencia? Nos dice que tenemos que respetar los documentos que han sido transferidos de diferentes unidades orgánicas. Es decir, cuando le hacen transferencia de documentos de archivo del área de recursos humanos al archivo central, se tiene que respetar tal como nos ha transferido, ¿no? No tenemos ninguna autoridad para poder hacer algunas alteraciones, ¿no? Cuando queremos organizar, nosotros aplicamos estos dos principios. El otro principio nos dice, el principio de orden original, nos dice que tenemos que respetar el orden secuencial interna que le han dado, ¿no? El orden secuencial, cómo ha generado diariamente la documentación. Por eso muchas veces los especialistas en archivo tenemos que recurrir a anticipar antes que nos haga la transferencia de documentos a las unidades orgánicas, ¿verdad? Si una vez que nos hace transferencia, ya no hay forma de correcciones porque posiblemente muchas entidades públicas solicitan un servicio de externo o tercero para poder hacer ese trabajo. Por eso muchas veces en los términos de referencia de los consultores externos que brinda servicio, ¿no?, tiene que darse visto bueno del área de archivo central o especialista de la materia para poder garantizar que su trabajo está correctamente. Porque una vez que ingresa, ya no hay forma de reclamo porque todo el trabajo ya está desarrollado y por lo tanto no tendría sentido para hacer devoluciones, hacer unas observaciones. ¿Qué más nos dice? La documentación archivística a foliarse previamente debe estar depurado o seleccionado. ¿Por qué depurado? Porque hay algunas copias y copias de documentos que forman parte de ello y eso hay que depurarlo. Y muchas veces también hay algunos documentos, hojas en blancos, ¿no? Ello también que tenemos que retirar, ¿no? Muchas veces las entidades públicas, no sé si cuántos ustedes, los de los bancos, perdón, ¿no? ¿Cuántos ustedes han tenido inconveniencia con ello? Porque muchos de los vouchers del banco, de las entidades bancarias, ¿no? No puede pasar más de un año, sino se borra la información. Entonces, esa parte recomienda sacar una copia para poder tenerlo, porque lo contrario, no sé cuántos de ustedes les han pasado que
de aquí en medio año, un año ve el voucher del depósito bancario y ya no se nota nada. Entonces, siempre se recomienda que deben sacar copia de este voucher y en esa copia hay que foliar. Entonces tenemos que depurar, seleccionar aquellos documentos no archivísticos y aquellos que no forman parte de un archivo, tales como el folleto, los boletines, revistas, trípticos, dípticos o algunos folios en blanco y otras reproducciones de apoyo no será objeto de foliación. ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a ver netamente cuál es el sistema de foliación. Ojo, acuérdense, la directiva, la legislación archivística establece que puede ser en ambos lados. Puede ser ascendente o descendiente. En ambos lados funciona. ¿Sí? Entonces, si a ustedes o cada una de las entidades establece una norma interna estándar que puede ser en forma ascendente. Lo recomendable es en forma ascendente, ¿no? Es decir, desde el primer documento que genera, ¿no? ¿Dónde nace el primer documento? Muchas veces se genera a través de incumplimientos de funciones cada funcionario o cada unidad orgánica. Y otras veces nace o se recibe en el área de trámite documentario, en caso de las entidades públicas, ¿verdad? Los documentos que se presentan a través de mesa de partes o trámite documentario, este es el primer documento que nace. Recibe el funcionario, pasa a las áreas correspondientes, genera hoja testigo, pasa a los especialistas, la especialista recibe el director pasa a la especialista, especialista elabora un informe y van sumando. Ejemplo, en trámite documentario recibido con 5 folios, pasa a la dirección con hoja testigo, con eso estaría foliando 6 folios, pasa de especialista, el especialista hace un informe técnico, puede ser 5 folios, con esos 6 más 5 tenemos 11 folios, y así sucesivamente van creciendo. Eso es foliación en forma ascendente. Desde el primer documento hasta el último, hasta que salga la resolución o hasta que tenga una respuesta, ¿no? Ese es el sistema ascendente en forma decreciente, ¿no? Y normalmente se hace la foliación en el superior derecho del documento, en cada recta, el mismo sentido de documentación, puede ser con numerador o manual. Ambos casos es válido, pero suele recomendar que sea con numerador correlativo sin repetir ni omitir, ¿no? Muchas veces van a encontrar folios, números tanto manuscritos, foliaciones, porque cada unidad orgánica van foliando de diferentes formas. Entonces lo correcto es tener una foliación estándar. Entonces quiere decir que la documentación, la secuencia de la foliación deben hacer desde el trámite documentario. Ojo, la norma estipula, la ley 27444 estipula que todos los documentos que ingresan a través de trámite documentario obligatoriamente tienen que estar foliados. Así que para aquellas personas que están en esta sesión, que están en trámite documentario en recepción, ¿no? Su función de ustedes es exigirlo y todos los documentos deben estar foliados. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿cuáles son los documentos? ¿Qué documentos se puede foliar? ¿Qué documentos no se puede foliar? ¿No? Sí se folea aquellos documentos, todos los documentos con información, ¿no? Hoja de ruta, hoja de trámite, proyecto de resoluciones, visualizaciones, observaciones de un documento en soporte magnético, hoja de testigo. ¿Qué no se folea? Hojas sueltas, hojas en blancas, cara vuelta, reverso, copias simples, libros foliados de fábrica o de imprenta. Casos son libros contables, libros de actas. Eso ya vienen desde fábrica con su respectivo número, ¿verdad? Estos son los documentos, ¿no? Una diferenciación, que se folea, que no se folea. ¿Cuáles son las herramientas que se utiliza para la foliación? Normalmente el sello numerador, ¿no? Este es un sello comercial que ustedes pueden conseguir en cualquier librería especializada, no en cualquier librería, ¿no? Y también pueden tener un sello con sus respectivos datos. Y suele poner una medida o estándar también para poder tenerlo, ¿no? Suele recomendar que lleve el nombre inicial de la entidad, la unidad orgánica y su respectivo número.
pero muchas veces esta información lo, lo podemos alterar o adulterar la información que contiene en el documento. Ojo, la foliación se hace para un control, pero no podemos hacer uso y abuso de este sello para poder tapar las informaciones que contienen el documento. ¿Sí? Por eso se lo recomienda que la foliación se haga en un espacio libre que no tenga la información, ¿verdad? Para que no puede alterar alguna información que contiene en el documento, porque acuérdense, la razón de ese documento es la información que contiene, y por lo tanto la foliación hay que ver en un lugar visible donde que podemos llevar el control, la cantidad de los folios que contiene un expediente o un documento que tenemos en las entidades públicas privadas, en caso de nosotros mismos. ¿No? La ubicación de foliación es tal como pueden visualizar en el lado derecho superior, ¿no? También tenemos la rectificación de folios, omisión o repetición, ¿no? ¿Cuánto ustedes han encontrado cantidad de documentos, foliaciones repetidas, ¿verdad? Sea mano escrita, sea numérico, de diferentes formas, incluso con letras, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer con ello? ¿No? Hay que tachar los folios, folios cerrados con líneas oblicuas o aspa, no borrones ni correctores, colocar folio correcto con numerador o lapicero, ¿no? De refoliación en donde se detectó el error, ¿no? Son los pasos que debemos tener en el momento de omisión o repetición de la foliación. En caso de foliación de legajo personal, en caso de la foliación de legajo personal es un caso especial que no se compara la foliación en cualquiera de los documentos, ¿no? Ejemplo, ¿no? Normalmente, según la directiva de servir, los legajos personales están separados por secciones, ¿verdad? Primera sección, información general. Segunda sección está formación académica. Tercera sección está experiencia laboral. Y así sucesivamente, de méritos y méritos, ¿no? Capacitaciones, ¿no? Entonces, tal como ustedes están viendo en la imagen, cada pestañita tiene información diferente. Y por lo tanto, en este caso no podemos hacer foliación en forma decreciente desde el inicio hasta el final, sino tiene una particularidad de foliar por cada sesión, por cada sección. Ejemplo, ustedes en su legajo personal tienen en sección capacitación, en la pestaña capacitación, 5 folios, 5 capacitaciones. Ustedes, una vez que finalizamos nuestra sesión, aprueba todos los cursos, da su examen y le entrega, Udiópolis les entrega un certificado, Udiópolis les entrega un certificado. Entonces ustedes van a actualizar su legajo personal, ¿verdad? Entonces ya no sería 5, entonces con este certificado sería 6. Y así sucesivamente van capacitando. Durante el año puede tener 2 capacitaciones, 3 capacitaciones. Entonces todo ello van armando, van actualizando la sección de capacitaciones, ¿no? Acuérdense, Servil obliga que todos los funcionarios públicos tienen que estar en permanente capacitación, ¿no? Gracias a ello, ustedes están llevando hoy en día la capacitación. Entonces, todo ello van actualizando y así sucesivamente en caso de méritos, formación académica también van actualizando. Muchos de ustedes entraron a la entidad pública en grado bachiller, de ahí van a tener su título de licenciatura, su maestría, doctorado, sucesivamente. Entonces, con grado bachiller entraron un folio, grado títulos, 2 folios, grado magíster, 3 folios, doctorado, 4 folios, sucesivamente van actualizando sus legajos personales. Entonces, ese es el paso que deben tener y la foliación que debe seguir. No es como cualquier expediente, la foliación legajo personal tiene que ser por secciones, por pestañas, ¿no? Tal como pueden visualizar en la imagen, ¿no? Se recomienda en forma ascendiente de abajo hacia arriba. ¿Qué más tenemos? Foliación de correspondencia.
Cuando hablamos correspondencia, estamos hablando ¿de qué estamos hablando? De aquellos documentos de gestión administrativa, es decir, aquellos documentos de comunicación interna. En la comunicación interna ¿qué tenemos? Memos, informes, circulares, nota de elevación, entre otros, ¿verdad? En comunicación externa tenemos oficios, cartas. Si es una entidad pública, se envían a través de un oficio. Si es una entidad privada o persona natural, a través de una carta, ¿no? Todo ello son correspondencias. Entonces, ¿cómo debemos hacer nuestra foliación? ¿No? Los documentos internos que no corresponden a las funciones principales que formarán la correspondencia. Se organiza por tipos documentales, carta, oficios, memos, informes. Los documentos emitidos se ordenan numéricamente, los documentos recibidos en forma cronológica. Se foliarán por cada documento, generando independientemente el que sigue la unidad de archivamiento. Entonces, aquí faltaría las resoluciones, ¿no? Ahí preguntarán, ¿las resoluciones se folian o no se folian? Eso vamos a ver al final de la sesión para poder definir, ¿no? Ahí tenemos foliación de documentos contables, ¿no? Sí se puede foliar aquellos documentos contables. Nos dice que los documentos contables de formato pequeño, en especial los vouchers, se pegan en una hoja, lo que lo estaba comentando anteriormente, y se folian en hoja, y la hoja respetando la secuencia. Los libros contables no se folian considerando que la foliación viene de la imprenta o de la fábrica. Foliación de los expedientes técnicos. Una vez que se organiza en forma una vez que tengamos organizado el expediente, se organiza o la foliación se hace en forma cronológica. Es decir, en forma ascendiente, de abajo hacia arriba, y la foliación se realiza en sentido ascendiente. Se debe continuar la foliación correlativamente entre los tomos, volúmenes del mismo expediente. Muchas veces los expedientes van a tener varios tomos, ¿verdad? Eso más adelante vamos a visualizar. Ajá, acá está. Acá está la dimensión de la foliación. No sé si cuánto a ustedes les ha pasado que un archivo palanca contiene un equivalente de 400 a 500 folios, aprox. ¿Sí? Pero no pasa más de ello. Entonces suele recomendar que un tomo, un archivo de palanca, sea un equivalente a la cantidad de folios que contiene un archivo de palanca. Entonces, estamos hablando tomo 1. Vamos a imaginar que tenemos 3 tomos de expedientes, ¿verdad? Entonces, al tomo 1 le vamos a poner folio 1 a 500. En el segundo folio vamos a considerar, en el segundo tomo, mejor dicho, lo vamos a considerar folio 501 a 1000. El tercer tomo lo vamos a considerar secuencialmente de 1001 a 1500, ¿no? Si tuviera más tomos, iríamos secuencialmente subiendo. Entonces, suele recomendar eso, ¿no? Poner el número tomo y la foliación correlativamente al margen los tomos que puede haber. En caso de foliación de los formatos pequeños, en caso voucher, ¿verdad? Los vouchers son pequeños o boletas, ¿no? Se recomienda que la foliación tiene que ser en cada factura, cada boleta, cada voucher, ¿sí? Esta es el hoja de testigo de foliación cuando ustedes requieren o contienen documentos que contienen documento en formato digital o magnético. ¿Cómo se hace rectificación? ¿No? En caso de rectificación, la norma dice que hay que hacer una línea oblicua sobre la encima del documento que lo vamos a foliar y se corrige la foliación correspondiente. Caso de foliación externa, ¿no? Cuando hay documentos que son observados o esta acumulación de expedientes, hay que hacer una constante rectificación de la foliación de la creación de documentos externos, ¿no? Y la incorporación de aquellos documentos nuevos, ¿no? ¿Cuáles son los documentos que está incorporando los nuevos? También hay que hacer una constancia de incorporación de los expedientes. Hasta ahí terminamos la fase de foliación y ahora vamos a entrar a lo que son la fase de valoración documental, que dentro de ello está la fase, los procedimientos de transferencia y eliminación de documentos correspondientes, ¿no? Acuérdense, nuestra valoración documental también tiene su base legal, ¿no? La resolución jefatural 214/2019 y también la resolución 107/2023.
¿no? ¿Qué nos dice valoración documental? Nos dice que es un proceso técnico-archivístico orientadas a identificar, a analizar y establecer el valor y el periodo de retención de toda la serie documental, permitiendo seleccionar aquellos documentos por su importancia o por jerarquía ameritan conservarse adecuadamente, valorando aquellos documentos archivísticos y aquellos documentos no archivísticos para la presentación de propuesta de eliminación de documentos que más adelante vamos a ver, ¿no? Este es el programa con documentos, también está dentro del valoración documental. Vamos a ver más adelante. Esto sí. Esto es la ficha técnica del PCDA. Esto no vamos a verlo, pero sí vamos a ver lo que son la transferencia documental que está programado para el día de hoy. ¿Sí? Aquí tenemos la base legal de la transferencia documental. La resolución jefatural 022 del 2019 y la resolución jefatural 107 del año 2023. Ambas normas regulan la transferencia de documentos que debemos hacer de un nivel de archivo a otro nivel de archivo, la responsabilidad de los procedimientos, los cronogramas, todo relacionado para una correcta transferencia, ¿no? Aquí tenemos la transferencia. ¿Qué nos dice? La transferencia de documentos es un procedimiento técnico archivístico que consiste en el traslado físico de los documentos de un nivel de archivo a otro nivel de archivo, es decir, de un archivo gestión a archivo central, archivo periférico al archivo central, o archivo gestión, archivo periférico, o archivo gestión, archivo descentralizado, desconcentrado, ¿no? Una vez cumplidos los plazos de retención de acuerdo establecido en la tabla general de documentos archivísticos. Eso es siempre y cuando la entidad ya cuenta con programa control de documentos archivísticos, el famoso PCDA. Pero sin embargo, si no tienen la entidad, también es factible hacer la transferencia. No es un requisito, pero sí tiene que haber un programa de transferencia anual para no tener transferencia de documentos en cualquier fecha y en cualquier momento. Tipo de transferencia, tenemos dos tipos de transferencia. Tenemos transferencia ordinaria, que normalmente está programado, ¿no? Y forma parte del anexo de nuestro plan anual de trabajo archivístico, el famoso PATA. Y casos extraordinarios pasan caso de cuando hay cambio de gestión, ¿verdad? Cuando hay cambio de gestión hay que hacer la transferencia, ¿no? Caso de municipalidades suele pasar cada 4 años, una vez que termina la gestión del alcalde, ¿verdad? En caso de ministerios, cuando hay cambio de ministerios, comienza a hacer su transferencia, ¿no? O también suele pasar en caso de documentos alto voluminosos o cuando hay mudanzas, ¿no? La entidad se muda de un lugar a otro, o cuando hay fusión de las entidades, o cuando hay desactivación o liquidación de las entidades. En ese caso son extraordinarios porque no estaban programados en el programa anual de transferencia. Las condiciones generales que debemos tener en el momento de transferencia son aquellos documentos que deben transferir e identificar. Primero debe estar identificado, clasificado, ordenado conforme a los establecidos con las normas, así como la normatividad de la organización de documentos. No deben transferir boletines, documentos de apoyo, normas legales, fotocopias, documentos originales autenticadas, periódicos, revistas, borradores y formatos, formularios. Entonces la pregunta es, ¿qué hago con esos documentos? Entonces ustedes pueden hacer un listado adicional en el momento de transferencia al archivo central y para la propuesta de eliminación. Entonces, y estos documentos de apoyo informativo ya no va para repositorios o va a ocupar los estantes, sino va directamente al espacio o el área donde hay que hacer la elaboración de documentos y eliminación de documentos. También los documentos a transferir deben estar en óptimas condiciones, sin enmendaduras, ni alteraciones físicas, ni presencia de agentes que podría afectar la integridad de los documentos de archivo o que podría deteriorar, ¿no? Documentos a transferir debe estar foliado en forma de disposición establecida por la entidad, ¿no? Toda la transferencia de documentos a fin de tener el control de la cantidad de los folios y cantidad de los expedientes, ¿no? Los documentos a transferir deben estar para aquellas entidades que cuentan con el PCDA, deben estar
establecido en el programa con documentos. De lo contrario, este está desactualizado, se considera un periodo de retención mínimo un año. Normalmente suele recomendar en la práctica que los documentos deben ser transferidos una vez finalizado el año y uno de los requisitos es que el expediente debe estar finalizado. Si el expediente aún está en trámite, no está finalizado, no hay forma de hacer la transferencia. Tiene que terminarla, tiene que finalizar el procedimiento de los procesos del expediente en sí. Estos son algunos formatos que se ha elaborado para el inventario, formato del inventario de transferencia de documentos, ¿no? Donde que se estipula la dirección, unidad orgánica, si tiene un área elaborada por quién, fecha de transferencia y ese documento debe estar, debe estar enviado a través de un memorándum, porque esto solamente es un formato, ¿no? Y suele recomendar que tiene que haber un número orden, la serie documental, número de documento, descripción que contiene, las fechas de documento, cantidad de folios, número de conservación y en la parte observaciones es si son documentos copias originales o contienen algún otro documento magnético. Y finalmente se pone la persona que recibe y la persona que remite y la persona que recepciona, ¿no? Aquí tenemos programa manual de transferencia, ¿no? Programa que se debe estar junto con el plan anual de trabajo archivístico como un anexo. Ahora entramos a la parte final, que es la eliminación, ¿no? Aunque el título dice la depuración, pero vamos a ver qué es, el nombre correcto es la eliminación de documentos, ¿sí? Normalmente depuración se puede hacer caso de bibliotecas, ¿no? Libros, ¿no? Ellos tienen un término también, tienen un término de caso de, no me acuerdo, tiene un término que los, depuración, tiene un término técnico que ellos también utilizan. Entonces, caso de nosotros, caso de documentos archivísticos, nosotros utilizamos el nombre correcto técnico es eliminación de documento. Eliminación de documento es un procedimiento técnico archivístico que consiste en depurar aquellos documentos innecesarios que han cumplido el fin administrativo de una entidad pública. ¿Sí? Y para ello tenemos nuestra base legal, ¿no? Ese es el sustento para poder. Punto número uno, tenemos la resolución jefatural 242-2018 AGN, que aprueba la directiva normas sobre la eliminación de documentos archivos del sector público, ¿no? Y las modificatorias, que es la resolución jefatural 121-2020-22 AGN, que modifica la directiva 01 sobre el procedimiento de eliminación de documentos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eliminación de documentos, estamos hablando que es un proceso, que es un procedimiento archivístico que consiste en la destrucción física de los documentos previamente autorizada, expresamente autorizada por el Archivo General de la Nación, caso de Lima, ¿no? Caso de regiones en los archivos regionales. Cada archivo regional está facultado a coordinar, hacer con sus respectivos archivos regionales. Ojo, para todos los presentes, la eliminación de documentos solamente se hace en el nivel de archivo central. No hay forma de realizar eliminación de documentos en un nivel de archivo gestión periférico, o salvo algunos que son desconcentrados que está facultado. ¿Sí? Y eso se hace a través de la conformación de un comité de valor de documentos, que más adelante vamos a ver, ¿sí? Y a través de un inventario detallado para poder hacer nuestros para poder presentar nuestra propuesta que se hace normalmente, se presenta anualmente hasta el 30 de octubre para que el Comité de Valor, para que la Comisión Técnica del Archivo de la Nación pueda evaluar el presente año, pero ustedes, todos nosotros podemos presentar en cualquier fecha, solo que pasando a partir de noviembre, a partir del 1 de noviembre, mejor dicho, aquellos que presentan a partir del 1 de noviembre sus expedientes van a ser revisados el próximo año. Es decir, ejemplo del año 2024,
Aquellas entidades que han presentado su expediente de eliminación hasta el 30 de octubre serán revisados en el año anterior, hasta el 31 de diciembre. Pero aquellos que presentaron los documentos a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre, recién este año se lo va a revisar todos sus expedientes, ¿no? Hay un plazo para que puedan presentar. Ahora vamos a ver sobre los procedimientos para la eliminación de documentos, ¿no? Con programa control documentos y otras veces también sin programa control documentos archivísticos, ¿no? Cuando hablamos del procedimiento de eliminación de documentos con programa con documentos archivísticos, estamos hablando de aquellas entidades, gran parte de las entidades que no cuentan aprobados por programa control documentos archivísticos. En este caso, sí están facultados, no es un condicional para el procedimiento de eliminación, ¿no? Entonces ahí nos dice, las entidades cumplirán con la eliminación de documentos al vencimiento de su periodo o plazo de retención de acuerdo al programa con documentos vigentes. Solo se solicitará la autorización de la serie de documentales con periodos de retención vencidos. Esto que nos quiere decir que cuando su entidad cuenta con programa con documentos, en la tabla general de retención ha establecido 5 años, 10 años, 20 años, una de las reglas que debe estar estipulada allí y debe estar ya caducado, ¿no? Ese es siempre y cuando el programa control cuenta, ese es siempre y cuando la entidad cuenta aprobado con programa control documento, ¿sí? Y aquí vamos a ver cuáles son los requisitos y procedimientos, ¿no? Entonces, los requisitos es una vez que conforma el comité aprueba a través del acta de sesión la propuesta de eliminación de documentos. Una vez que tenga la propuesta, el acta aprobado por los miembros integrantes del comité de evaluar documentos, se elabora un oficio dirigido al Archivo General de la Nación, caso Lima, en caso provincia, el Archivo Regional, solicitando la autorización de eliminación de documentos innecesarios, precisando, detallando un informe técnico por qué se amerita la eliminación. Aparte del acta del comité, se puede sustentar con un informe técnico, pero no es necesario. Pero sí lo que es necesario e importante es el inventario de eliminación, que más adelante vamos a ver, ¿no? Y una copia autenticada de resolución que aprueba el programa control documentos, el famoso PCDA. Eso estamos hablando cuando la entidad cuenta con PCDA. Y una copia autenticada de cada serie documental propuesta a eliminar, extraído del inventario de la serie documental que está aprobada. Y una muestra representativa de cada serie rotulado, digitalizado en formato PDF, grabado en DVD o un CD no regrabable. Finalmente, las muestras documentales en soporte físico no son consideradas necesarias para la autorización correspondiente. Esto es cuando la entidad cuenta con programa control documentos archivísticos. Ahora vamos a ver cuando el requisito es para la eliminación de documentos de archivos sin programa control documentos archivísticos, es decir, cuando la entidad no cuenta con el programa control documentos. Es el mismo procedimiento. La única diferencia cuando la entidad no cuenta con programa con documentos es que tiene que tener una copia autenticada de la sesión del comité de evaluación de documentos. Ejemplo, sesión número 1, se aprueba la propuesta de eliminación de documentos, es allí donde tiene que firmar todos los miembros integrantes del comité. Y ese documento hay que sacar una copia y autenticarlo para poder presentarlo, ¿no? Este es el procedimiento que se hace. Y la muestra documental en formato digital, y las muestras no serán consideradas
el soporte físico no son considerados necesarios para la propuesta de eliminación. Este es un modelo de acta de eliminación. Eso está en la misma directiva. Se les puede servir una referencia, pero adicionalmente, si ustedes desean sustentar alguna norma, base legal, porque acuérdense, este documento va a ser firmado por el asesor legal y muchas veces para que un asesor legal pueda firmar un documento, ellos van a requerir la norma técnica, el sustento, la ley, el decreto, el artículo, el inciso donde que establece que la entidad está facultada para eliminación, ¿verdad? Entonces, esta acta es muy general, pero sin embargo ustedes pueden precisarlo, ¿no? De acuerdo al inciso número tal, si es factible que a través de la conformación del Comité de Valor de Documentos, la entidad está facultada para realizar la eliminación, ¿no? Todo ello hay que sustentarlo porque, como decía, el área legal nos va a revisar, nos va a solicitar el sustento legal, base legal, ¿dónde está, dónde establece que nosotros debemos presentar o debemos eliminar los documentos que se generan? Porque, acuérdense, una vez que elimina documentos, ya no hay derecho a reclamo, ¿no va? Y los documentos son los únicos. Perfecto. Entonces, este es para aquellos que ustedes aún todavía no lo han hecho. Esto les puede servir como una referencia, ¿no? Pero aquellos si ya los tienen, ya realizan eliminación. Muchas veces solamente hay que sustentarlo, la base legal. Este es el anexo número 3, número 2, perdón, del inventario de eliminación. Es muy general. Es muy general la eliminación, pero sin embargo yo suelo recomendar, ¿no? Yo siempre, como especialista, recomiendo que adicional a este inventario, la entidad debe tener un inventario más detallado. ¿Por qué más detallado? Acuérdense, este documento es una vez que se ha eliminado, ya no hay forma de reconstruir, ¿no? Podrán reconstruir el soporte, pero más no la información. Y por lo tanto, suelo recomendar que las entidades que presentan la propuesta de eliminación deben hacer un inventario más detallado, más analítico. Pero sin embargo, el Archivo General de la Nación nos pide muy general, entonces también se basa a base de... ¿Qué más? Este es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, esto es en conformación del Comité de Valor de Documentos del caso del MTC, ¿no? En ese caso el MTC ya se aprueba a través... Acuérdense, la aprobación del comité tiene que estar aprobado con una resolución, aprobado, firmado por alta dirección, ¿no? En este caso tenemos, y la resolución que conforma, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Resolución que aprueba la conformación del comité, ¿no? Muchas veces recae la responsabilidad o la presidencia, la máxima autoridad, pero sin embargo, la máxima autoridad tiene la facultad de delegar, ¿no? Puede delegar al viceministro, secretario general, ¿no? Sucesivamente, dependiendo que es entidad, entidad un ministerio, ¿no? En caso de municipalidades, gran parte lo pasa al secretario general, en el caso de ministerios también pasa al secretario general a la presidencia, muchas veces lo delega a la atención ciudadana o gestión documental, sucesivamente, ¿no? Pero sí tiene que haber un documento donde que le faculte. Pero la norma dice tiene que ser, la presidencia le recae al titular de la entidad, ¿no? Pero como le decía, el titular de la entidad tiene facultad de delegar. ¿Qué más tenemos? Ajá, ahí tenemos el acta. Acta de evaluador de documentos, ¿no? Donde que tenemos que sustentar, detallar quiénes son los miembros y a la vez la agenda y cuáles son los puntos a desarrollar, ¿no? Aquí estamos viendo sobre la propuesta de eliminación y hemos preparado un cuadro de inventarios con su respectiva serie de documentales, fechas extrema, unidad de conservación, unidad de instalación. La conservación son los documentos y las metros lineales. Al lado observaciones, si son documentos copias originales, ¿no? Este es el desarrollo de la sesión y finalmente, ¿cuál es el acuerdo final, no? Aprobar la propuesta de presente documentación, es el primero número uno, el segundo es remitir o autorizar al presidente del comité para que pueda gestionar ante la entidad del Archivo General de la Nación, el caso de Lima, que es la entidad regulador en materia archivística, ¿no? Ahí están los miembros. Este es el inventario de eliminación
y algunos de los inventarios de la propuesta de eliminación. Estos son algunos informes. Como especialista, tiene que elevar al presidente, al secretario técnico, al presidente del comité para que pueda canalizar, elaborar el expediente. Este es el oficio que se envía al Archivo General de la Nación, ¿no? Firmado por el presidente y adjuntando todos los requisitos. Y este es el oficio donde que el Archivo General de la Nación autoriza la eliminación de documentos, emite una resolución y nos envía dos resoluciones autorizando la propuesta de eliminación, ¿no? Estos son algunos documentos. Para muchos de ustedes es similar, familiar, mejor dicho, para otros ya no, ¿verdad? Otros ya están en era digital, ya no ven nada de documentos de ese tipo, pero aún todavía algunos ministerios cuentan con esta información, con estos documentos, y en gran parte ya no es de su interés. Son documentos que han desfasado, documentos que han cumplido un fin administrativo legal, y otros para poder presentar la propuesta de eliminación, ¿no? Entonces, caso de ello, hay que hacer el procedimiento de eliminación. Ahí están algunas imágenes donde que ustedes puedan visualizar sobre cómo, sobre cómo están o cómo estaban estos documentos, ¿no? Entonces, gran parte de ustedes posiblemente lo tienen así, otros mejor organizado, pero sin embargo, como ya tenemos las herramientas, ya tenemos las directivas, ya tenemos comité de valor documentos conformados. Entonces, el paso siguiente a hacer es la racionalización de producción de documentos. Ojo, así como se genera el volumen de documentación, también tenemos opción, herramienta de racionalizar la producción documental. ¿No? ¿A través de qué? A través del procedimiento de eliminación. Hoy en día eso se hace en muchas entidades públicas, pero posiblemente otros, en especial en las entidades, en las municipalidades, en el interior del país, aún todavía no lo hacen. Pero sin embargo, tenemos toda la herramienta legal para hacer el procedimiento de eliminación. Posiblemente por la o poca experiencia que ellos tienen, no lo están haciendo. Pero ojo, mucho ojo. La norma establece bien claro cuáles son los documentos que no se pueden eliminar. ¿Sí? ¿Qué no se pueden eliminar? Aquellos documentos de valor permanente histórico. Eso cuando trasladamos a la entidad pública, ¿no? Siempre vemos lo que son órganos de apoyo, son gran parte de documentos que van a ser eliminados. Los documentos de órgano en línea, la razón de ser, este es el documento que se va a conservar, ¿no? Siempre yo aplico la fórmula en órganos de apoyo, el 70% para la propuesta de eliminación, el 30% para la conservación. En caso de lo que es un órgano en línea es a la inversa. El 70% de la documentación que genera es para propuesta de conservación y el 30% es para eliminación. Ejemplo, caso de resolución, el legajo personal, planillas de pago, boletas de pago, legajo personal, todos ellos son documentos históricos y expedientes judiciales que nunca van a ser eliminados. Eso estipula la norma, precisa, detalla cuáles son los documentos que nunca van a ser eliminados, pero también nos faculta para hacer nuestra eliminación de aquellos documentos que han cumplido el fin administrativo, contable, legal y científico. ¿Sí? Así que mucho cuidado para aquellos miembros que conforman la eliminación de documentos. Y también tenemos la eliminación de documentos de aquellas entidades que han hecho su línea de digitalización con valor legal. Sí, tenemos, pero sin embargo, hasta el momento, ninguna institución pública se atreve a hacer eliminación. Quien les habla estaba en la Comisión Técnica del Archivo de la Nación en el año 2020, 22, 21, 22, donde que a esa fecha ninguna entidad pública se atrevió a presentar la propuesta de eliminación de documentos de aquellos documentos que han hecho digitalización de documentos con valor legal. Incluso, ojo, hoy en día tenemos una directiva donde que faculta a las entidades públicas que ya pueden presentar eliminación de documentos si han realizado su digitalización de documentos con valor legal. Pero sin embargo, hasta el año 22
Ninguna entidad pública se atrevía a eliminar sus resoluciones, su legajo personal, sus expedientes técnicos, ninguno. Entonces, 2023, 24, ya hemos pasado 2 años, ahora viene el 2025. No sé si ahora, como ya no formo parte de la comisión, ya no estoy al tanto, pero creo que hasta ahora ninguno se atreve a eliminar boleta de pago, legajo personal, expedientes y las resoluciones. Creo, no se atreve ninguna de las entidades, porque entonces como que un poco no tiene sentido de racionalizar la producción documental. Por un lado, digitalizamos y por otro lado, no hacemos eliminación. Entonces, ¿dónde está la gracia? ¿O dónde está el costo? Cuando hacemos análisis del impacto, análisis costo-beneficio, ¿dónde estaría la optimización de los legajos, la optimización del espacio, ¿verdad? Entonces, es un caso que hay que revisar con detalle para poder hacer esa racionalización, ¿no? Entonces, gran parte de todas las entidades públicas no van a querer eliminar sus resoluciones. Eso está de cajón, ¿ah? Eso está de cajón. Ninguno los van a hacer. Pero sin embargo, tenemos las herramientas y también tenemos que hacer la racionalización de documentos y por lo tanto tenemos que aplicar esta norma. Las normas están dadas, pero ninguno de los entidades se atreven. Los miembros, ojo, también los miembros están sujetos a los procesos, ¿no? Por eso muchas veces, ejemplo, pongamos su caso ustedes, ¿no? Muchos de ustedes salen elegidos como miembro y presentan la propuesta de eliminación y ¿qué tienen que hacer? Tienen que firmar y acuérdense una vez que firma ya está comprometiendo y mañana más tarde cuando hacen el proceso administrativo o por mala práctica de eliminación, entonces también, ¿no? Tiene su costo, tiene su impacto negativo positivo, ¿no? Por un lado queremos racionalizar y por otro lado queremos conservar, porque tenemos que todo documento es sustento para evidenciar alguna actividad de nuestras funciones o cumplimiento de algunas funciones adicionales que nos ha dado, ¿no? Muchas veces, no sé cuánto ustedes pasan, ¿no? A veces los gerentes, los alcaldes se van con licencia, le delegan a otro de en su reemplazo y pucha, muchas veces en esa ausencia posiblemente pueden pasar firma de algunos documentos, pero sin embargo el alcalde puede salvarse porque estaba en licencia y estaba delegado sus funciones a un regidor, sucesivamente, casos ministerios, otro ministro o viceministro, entonces pasan casos y características. Todo ello vamos a ver en la ronda de preguntas, nos guardamos, ¿sí? Vamos a finalizar todo, vamos a revisar de algunos casos que la estamos viendo las imágenes, ¿no? Estas son imágenes que hemos hecho eliminación, una entidad pública, caso de MTC, ¿no? El volumen, mira, cantidad de volumen de documentación que ellos tenían, ¿no? Tenían aproximadamente de, creo que hasta esa fecha, en el año 2015, lo tenían aproximadamente 18.000, no, 23.000 metros lineales. De los 23.000, nosotros llegamos eliminar un aproximadamente 3.000 metros lineales. Pusimos una meta excesiva, ¿no? Una meta exagerada, 3.000 metros lineales y llegamos a eliminar 2.964 metros lineales. Nos faltó mínima para llegar a 3.000, ¿no? Entonces, de esa fecha hasta ahora, me imagino han generado más cantidad de documentación porque cada diariamente las entidades generan documentos. Entonces, así como generan o generamos, también tiene que hacer la parte racionalización, ¿no? Caso de racionalización, aquellos documentos informativos como son invitaciones o memos circulares, entre otros, o certificados médicos, muchas veces tiene vigencia de un año. Una vez que pasa la vigencia de un año, ya no tiene validez, ¿no? Según la ley de seguridad, higiene, trabajo, todos los trabajadores están obligados pasar un control, un chequeo médico, y ese certificado, el chequeo médico tiene una duración de un año, ¿verdad? Una vez que pasa el año, ya no tiene validez y a la vez la norma dice que tenemos que actualizar anualmente. ¿Qué más tenemos? A ver.
Mira la presentación. Si ustedes pueden verla, esta presentación está en costales, en sacos, ¿verdad? En el anterior han visto en cajas. La norma nos estipula que no nos puede exigir que sea en sacos, en cajas, en paquetes, es opcional la entidad. ¿Sí? Entonces aquí hemos visto por conveniente conseguir unos costales, llenar los paquetitos, coserlo y nos ayuda bastante esta medida porque los metros lineales medimos unos 3 4 sacos y sacamos un promedio y multiplicamos por la cantidad de total de los sacos. Nos ayudó para poder contabilizar de cuántos metros lineales estamos hablando. ¿Sí? Entonces, siempre hay que trabajamos con metros lineales, metros aproximados, no tan exactos. ¿Sí? El metro lineal exacto va a salir una vez que el archivo en los especialistas del archivo de la nación van a ir, en caso Lima, en caso regiones, van a ir el incito, va a tomar la medida, entonces ahí es donde que va a salir la cantidad de metros lineales. ¿Qué más? ¿No? Aquí tenemos un almacén donde que estamos haciendo la presentación en dos formatos, dos unidades de conservación, tanto en los paquetes, tanto en las cajas y tanto en los sacos. Tres unidades de conservación, ¿no? Los tres tiene validez. No nos condiciona que tiene que ser por todos un saco, no nos condiciona tiene que estar en paquete, no nos condiciona que tiene que estar en caja. La única condición es que tiene que tener un inventario, ¿sí? Un inventario donde que detalla los que contiene documentos de cada unidad de conservación. La serie documental en específico. Aquí otra unidad de conservación, también es la propuesta de eliminación de documentos, ¿sí? En este caso, gran parte de las cajas son cajas recicladas que se puede dar puede utilizar para la propuesta de eliminación. La hemos utilizado, ¿no? En dos de las unidades de conservación, cajas simples recicladas versus cajas que ustedes pueden visualizar, cajas verdes, cajas, no son cajas archiveras, ¿ah? Muchas veces hablan cajas archiveras, son cajas de archivo, técnicamente nosotros llamamos unidad de conservación. Dentro de la unidad de conservación podemos tener cajas, paquetes, país, sucesivamente. Entonces ahí podemos visualizar cajas y cajas donde estamos almacenando documentación para la propuesta de eliminación. ¿Qué más tenemos? Sí, aquí tenemos más imágenes para que ustedes puedan visualizarlo, ¿no? Me imagino es similar a ustedes que la están haciendo, pero la recomendación es cada caja tiene que estar rotulado, sea cada caja, sea cada paquete, sea cada costal donde que va a tener la información, uno tiene que estar rotulado con los siguientes datos. Uno, nombre de la entidad. Segundo, nombre de la unidad orgánica, las fechas extremas y la serie documental. Esos datos tienen que tener en el rótulo de la unidad de conservación. Puede ser casacos, paquetes o si no, cajas. Pero sí tienen que estar, y tienen que estar numerados en orden correlativo, de uno hasta el último. Si en caja, un paquete estoy haciendo, en caja estoy presentando 1000 cajas, entonces las cajas tienen que estar un numerado de uno hasta el 1000. ¿Por qué? Porque del Archivo General de la Nación, los especialistas, los técnicos, va a ir a verificar el in situ. Entonces, por ello es importante que cada caja esté rotulado, cada caja tenga un inventario para que puedan presentar inmediatamente cuando requieren la información. Porque una vez que ustedes presentan la propuesta de eliminación, el Archivo General de la Nación va a revisar, va a verificar para poder constatar si la propuesta de presentación de eliminación que usted está haciendo está correctamente, tal como detalla en el inventario. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Ajá, ahora sí entramos. Ronda de preguntas. A ver, hasta aquí. Muy bien, maestro, muchas gracias, estimados colegas. Ya hemos hablado sobre, bueno, la parte teórica, ahora viene parte de ustedes.
¿sí? Pero eso sí, debidamente sentados, cámaras activas y una pregunta por estudiante. Pero sin antes dejar de mencionar a Luz que nos dice ancho por largo, altura, por favor, sobre la foliación. Gracias, maestro. Ujú, perfecto. Ancho por largo, perdón. Nos dice ancho por largo, altura, un ejemplo. Gracias. ¿Eso es la medida en metros lineales o estamos hablando de foliación? Por favor, doctor, ¿puede precisarlo? Estimada Luz, mejor si lo, Ah, bueno, mejor que lo dicen active, por audio. sí. Sí, por Mejor favor, así estamos. audio. Estimado Alexander, en estos momentos te voy a dar pase a tu pregunta. Aprovechen estos momentos a preguntar, estimados colegas, por audio. ¿Está bien? Alexander, ¿cómo estás? Buenas noches. Una pregunta. Gracias. Muy buenas noches, estimado. Muy buenas noches, profesor, y con todos los compañeros. En primer lugar, profesor, tengo una duda respecto al tema de depuración documental. ¿Es correcto que el archivo reciba documentación de adendas, contratos, prórrogas en las cuales solamente se imprime digamos, la firma del servidor que está realizando, digamos, la firma para que se prorrogue su contrato y por ende también, por otra parte, el gerente de recursos humanos también firme, pero como esto se hace ya en un medio electrónico y se envía por un correo institucional o se envía por el sistema de trámite documental, luego, una vez que se imprimen esas firmas, se remite al archivo para que se custodie. Se puede entender como un documento de archivo, digamos, original, o en realidad entraría dentro de un documento que podría ser depurado. Y si fuera recibido, ¿cómo se podría atender solicitudes en el que, digamos, se piden copias fedateadas o certificadas de dichos documentos? Gracias. Ujú, perfecto. Muchas gracias por su pregunta. Acuérdense, empecemos, ¿qué es un contrato? Es una adenda, ¿no? Cuando hablamos de un contrato, hay un documento original firmado a ambos, en dos entidades, dos funcionarios. Y cada contrato tiene vigencia, ¿verdad? Tiene su vigencia, tiene condiciones de ambas partes, de las ambas partes que suscriben el contrato. Una de las, uno de los motivos para hacer adenda, o mejor dicho, la adenda se hace por dos cosas. Uno, ampliación de plazo o modificación de una de las cláusulas. Gran parte es ampliación de plazo, ¿sí? Entonces, quiere decir que fase uno ya tenemos un contrato, en la fase 2 posiblemente vamos a llamar que tengamos nuestra adenda número uno. Pasan, ¿ah? A mí me ha pasado varias veces. Adenda uno, adenda 2, adenda 3, adenda 4, caso de ampliación de plazos o alguna modificación de las cláusulas. Entonces, esa adenda normalmente son firmados por ambos funcionarios que han firmado, ¿no? O el director de la directora de aquel tiempo y la directora de la directora que actualmente está asumiendo. Porque muchas veces los funcionarios son volátiles. Estamos hoy día, mañana no estamos. Entonces, ese es el paso que hay que hacer. O sea, primero el contrato, segundo la adenda. Ahora, la pregunta es, ¿de estas adendas muchas veces son firmadas digitalmente o con firma digital? Es válido, es como tal como está manuscrito. Tiene las mismas validez, tiene las mismas condiciones que un documento original. La pregunta es, ¿y ese documento sí se puede certificar? Claro que sí, sí se puede certificar porque hay una opción de validación de firmas, ¿no? Una vez que firma el funcionario, al final aparece unos códigos y eso se puede accederlo, puede validarlo y poder dar que sí se puede certificar que son documentos válidos y originales. Esto sería, finalmente, antes que me olvido, una de las reglas, acuérdense, una de las reglas de documentos para hacer la transferencia es que el documento debe estar finalizado. Si el documento aún está vigente y puede ampliar el plazo, mantiene. Ejemplo, caso de Telefónica, me pasó en el MTC, justamente en el MTC. MTC hace un contrato con Telefónica por 20 años, ¿verdad? Mientras que el trámite, la vigencia del contrato está 20 años, permanece.
y llega a 20 años y Telefónica solicita ampliación o renovación, otro 20 más, entonces son 40 y sigue quedando. No sé ahora en qué año estarán, pero mientras que el expediente está en trámite, mientras que el contrato vigente se mantiene en el archivo de gestión, no hay bajo ninguna condición enviar al archivo central. Ojo, eso lo hemos dicho en la clase. Adelante, doctor. Muchas gracias. Nos dice una de nuestras participantes, nos habló de la responsabilidad con respecto a la custodia de los archivos en el caso de las pérdidas. ¿Cuál es el procedimiento? Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, doctor. Caso de la responsabilidad es bastante cuidado. Acuérdense, aquella persona que estamos a cargo del archivo central, archivo gestión, archivo periférico desconcentrado, ¿no? Tenemos la responsabilidad de custodiar, más que custodiar, administrar la información que tiene, que nos envía o que tiene cada unidad orgánica. Más aún el archivo central. Acuérdense, el archivo central es el que centraliza todo el acervo documental de todas las unidades orgánicas. Tiene más responsabilidades, más volumen de documentación. Entonces, hay bastantes responsabilidades, ¿no? Entonces, hay una escala, hay una directiva sobre la escala de sanciones sobre la pérdida de la información, deterioro de la información, no solamente pérdida, porque muchas veces la documentación puede estar en un estado de deterioro, ¿verdad? Entonces, todo ello, tenemos una escala de responsabilidades, la información también que contiene, hay un criterio, ¿verdad? Entonces, eso va a pasar por un proceso disciplinario donde que el proceso disciplinario va a sancionar de acuerdo a la infracción que ha cometido, ¿no? Hay una escala a base de eso. Todos pasamos por ese proceso, procedimiento para que nos pueda sancionar a base de las faltas que se puede encontrar, ¿no? Como el caso de deterioro, robo, pérdida, entre otras actividades que nosotros podemos incurrir. Muchas gracias, maestro. Tengo a 3 participantes, pero ninguno tiene cámara activa. Ya saben, con cámara activa, si no, no hay pregunta para realizar por audio. A ver, tengo otras preguntas por el chat. Nos dice, Esteban, si los documentos están guardados en una caja, archivados en ángulos, a ver, no le entiendo bien al participante. Sí, sí. A ver, en sí no entiendo la mayoría de preguntas, uno porque están mal redactadas, ¿sí? Y otro porque son confusas. Así que necesito por audio. Si no, lamentablemente tengo muchas preguntas por el chat, pero ninguna es clara. Así que por favor, todo va a ser por audio, ¿sí? Entonces, estimado Jesús, adelante, por favor. Una pregunta. Gracias. Buenas noches al auditorio, buenas noches, doctor. Y le agradezco anticipadamente su pregunta. Mi pregunta va más que todo en cuanto a la conservación de los contratos, por ejemplo, de las entidades públicas. Hoy en día se ve al trabajador público que por más de 35 años, a veces padece por algunos contratos de que el Estado no le quiere reconocer ese tiempo de trabajo o algún periodo de tiempo de trabajo que digamos, la administración a veces no le encuentra. ¿Quién sería responsable en este caso de conservar estos contratos? En las entidades públicas estoy hablando. Perfecto. Acuérdese, el titular y propietario del documento es el funcionario o la unidad orgánica que generó. Ese es el primer responsable. Todos los funcionarios que firmamos documento, sea contrato, sea ministro, viceministro, al margen cual sea el cargo, ese es el responsable que donde tiene que custodiar. Ahora, muchas veces en las entidades públicas he visto que los contratos, resoluciones, lo delegan para caso de resoluciones, convenios, no, resoluciones, he visto que delegan a la Oficina de Atención Ciudadana Gestión Documental, solo para custodiar, ¿no? Pero la responsabilidad del propietario sigue siendo la persona que ha firmado, por la alta dirección. En caso de convenios y contratos, lo delegan gran parte a la Oficina de Planificación Presupuesto, pero es una sola delegación para la custodia. El propietario responsable sigue siendo quien ha firmado el documento, ¿no? Por eso muchas veces cuando pierde la documentación, comienza a buscar las responsabilidades, ¿verdad?
En caso del archivo central, la responsabilidad vas a asumir una vez que ha recibido la transferencia. Tiene que haber un documento donde que, el- que la unidad orgánica efectivamente ha enviado al archivo central, porque muchas veces es fácil, muchas veces nos ha pasado, ese documento ha sido enviado al archivo central, ¿verdad? Pero es de palabras, pero evidénciame cuándo, con qué memo, con qué inventario y qué detallado, cuántos folios, en qué condiciones. Pero esos dos datos no lo encontraron. Entonces, pasan muchas veces, envían y nunca lo van a encontrar y nunca llegó, o posiblemente llegó, o no en qué condiciones no se encuentra, o llegó información incompleta. Por eso el fase de la transferencia de documentos es muy importante. La parte de foliación también hemos desarrollado el día de hoy, también es importante. Tiene que estar, primero, organizado. Segundo, tiene que estar foliado. Y tercero, tiene que aparecer en el inventario de registro y transferencia. Y detallarlo, que cuántos folios se está enviando, cuántos archivadores, ¿no? Archivador 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, sucesivamente. Si no tiene esas informaciones, entonces no va a haber responsabilidades. ¿Verdad? No hay forma de responsabilizarse al archivo central o archivo gestión o archivo o titular de la entidad. Entonces, por ello es importantísimo, fase 1, la organización, segunda fase es la parte de la foliación, tercero, la parte transferencia. Son tres fases que tenemos que tener control para tener bien claro la responsabilidad y definición de cada uno de cada uno de los procesos y procedimientos para que no tengamos ninguna inconveniencia. Claro que sí, más adelante va a haber responsabilidades, ¿verdad? Pero para, para sancionar con una responsabilidad a un funcionario tiene que tener pruebas, evidencia. De lo contrario, no podemos sancionar porque se perdió él, no lo ha enviado. Tiene que tener evidencias, tiene que tener inventario de transferencias. Y vemos algún documento que acredita que si efectivamente este documento pasó al archivo central. Mientras que ellos, no hay forma de responsabilizar porque nunca llegó al archivo central, ¿verdad? Eso sería el caso de Jesús. No sé si, no sé si quedó claro, Jesús. Sí, doctor, muchas gracias. Los que no se hayan matriculado, ya saben, a través del chat pueden dejar su número de celular. No va a haber preguntas por el chat, solamente los que no se han matriculado pueden dejar su número. Solamente vamos a tener preguntas por audio, ¿sí? Muy bien, ya saben, levantan su manito en reacciones, así como lo están haciendo los demás colegas, y darles el pase, ¿sí? Yanina, muy buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Yanina, nuevamente te doy pase. Buenas noches con todos. Mi Adelante. pregunta es, a nivel de expediente, a nivel de perfil, ¿cuál es el tiempo estimado para depurarlo? Y a nivel de expediente técnico liquidado de hace 10 años, si ya se puede depurar. Perfecto, muchas gracias por la pregunta, Yanina. Acuérdense, número uno, el expediente. Cuando hablamos de expediente, estamos hablando ya bastante de los expedientes, en especial el expediente técnico, que contiene bastante información muy importante y contiene planos, ¿sí? Acuérdense, muchas veces es un expediente de construcción de un edificio y donde que están los planos eléctricos, sanitarios, entre otros, ¿verdad? Si eso eliminamos y cuando queremos hacer una modificación de esta infraestructura o un puente, no sé si la han visto hace poco aquí dentro de Lima, Puente Abancay, ¿no? Puente Balta, creo, el nombre correcto. Ahorita en proceso de refacción, ¿verdad? Entonces, este puente ya tenía una estructura, tenía planos, diseños. Entonces, para poder hacer una refacción, tiene que acceder al expediente. Pero si lo vamos a decir que el expediente se ha eliminado, ¿cómo lo reconstruimos? Eso nos pasó con no me acuerdo, una de las carreteras, una de las avenidas, ¿no? Como también retomo al MTC, cuando estaba en la cargo del archivo central del MTC, vino
¿no? Solicitarnos plano de aquella obra y no lo teníamos, ¿no? Entonces, ese es el efecto de caso de los expedientes técnicos. Entonces, suele recomendar no eliminarlo porque dependiendo si es una obra emblemática, ¿no? Si es una obra emblemática, supongamos expediente de construcción de infraestructura, expedientes de las vías férreas, expedientes de parques importantísimos, entonces eso hay que verlo mucho para poder hacer la eliminación, ¿no? Entonces, acuérdense, aparte de la legislación archivística, tenemos que ver también parte del Sistema Nacional de Control, ¿no? A través de la Contraloría, ¿cuánto tiempo nos va a hacer la auditoría? ¿No? Según la ley del Sistema Nacional de Control, tenemos 10 años para que la auditoría, para que el OSI, órgano de control institucional, nos pueda hacer la auditoría. Entonces, también hay que tener bastante cuidado. Y aparte, la liquidación de las obras, hay que verlo bastante cuidado porque muchas veces no lo liquidan o mal liquidado, proceden a eliminar a fin de evadir las responsabilidades. Hay muchos factores en caso de expediente técnico, hay que tener mucho cuidado. Yo siempre los sugerencias recomiendo que no debe eliminarse expedientes técnicos en la construcción, en especial de infraestructura, ¿no? En especial de edificaciones, en especial de puentes, en especial de transportes viales y terrestres sucesivamente. Es una sugerencia, así que hay que tener bastante cuidado con ello porque a la larga no vamos a necesitar y vamos a dar el uso y vamos a necesitar esa información y por lo tanto suele tener esa información para poder trabajar, porque de lo contrario no hay forma de saber por dónde pasa el fluido eléctrico, el saneamiento y en caso de infraestructura, ¿no? Entonces podemos tener alguna inconveniencia, salvo algunos sí, algunos clientes sí amerita eliminar dependiendo hay que hacer el impacto, también hay que consultar con los especialistas en la materia, porque no solamente es especialista en archivo, sino especialistas de ingeniería, para ser partícipe y a la vez ver el lado positivo y negativo de la propuesta de eliminación, ¿no? Esto sería mi recomendación, Yanila, Yanina. Muchas gracias, maestro. Estimado Guido, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Y también gracias por activar tu audio, tu cámara. Adelante, por favor. Estimados colegas, ya saben, solamente el chat va a ser para dejar su número de celular si deseas matricularte. Estimado Guido, ¿puedes activar tu audio? Bienvenido. Aló, Sí, te escuchamos. aló. Doctor, muy buenas noches. Bueno, ya le saluda Guido Seminario de la Municipalidad Distrital de La Matanza, que en Morropón, Piura. Tengo una consulta, una duda. Si tengo yo un expediente de 5 hojas, pero de ambas, en ambas caras, ¿la foliación viene por hojas o va a venir por ambas caras? Porque si vendría por hojas, vendría por 5 folios, ¿verdad? Y si vendría por cara, ya aumentaría los folios. Esa es mi duda, doctor, por favor. Correcto, muchas gracias, Guido. Acuérdense, la directiva de foliación establece bien claro. Primero vamos a definir qué es el folio, qué es la cara y qué es la compaginación, ¿sí? Cuando estamos hablando folio es una hoja, pero cuando hablamos la cara estamos hablando anversos, reversos, ¿verdad? Entonces lo que nos dice la norma es la foliación. O sea, al margen que haga la información anverso, reverso, solamente tiene que haber una numeración única. En otro caso sería la compaginación, eso no es la foliación. Pero eso trasladamos a la parte de digitalización, cambia, ¿verdad? Porque en digital, cuando escaneamos documento, va a sacar anverso, reverso, dependiendo de la información que tiene. Entonces ahí cambia. Entonces nuestra norma, nuestra directiva de foliación establece solo un folio, al margen que la información esté anverso y reverso. ¿Sí? No sé si quedó claro, Guido. Muchas gracias, maestro. Gracias, Guido, también. Tengo un participante, bueno, es una participante con nombre Aldo Arestegui. Por favor, tiene que cambiar su nombre porque tengo que identificar quién se va a dirigir hacia nuestro docente. Estimada Dayana, muy buenas noches. Adelante, por favor. Una pregunta. ¿Puedes activar tu audio? Uy, lo cerré. A ver, nuevamente, por favor. Gracias. Adelante. Buenas noches, doctor. Mi pregunta era
En lo que respecta a la foliación, he trabajado en instituciones públicas y muchas veces en lo que es la corrección de los folios, saben hacerlo, bueno, con corrector o con cinta correctiva. Pero en algunas otras instituciones, por decirle, como en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, no está permitido corregir, sino tachar, pero en lo que son instituciones como las municipalidades, la mayoría de trabajadores hacen, corrigen con cinta o corrector. ¿Cuál es el procedimiento correcto para lo que es la corrección de folios? Perfecto. Muchas gracias, Diana, por la pregunta. Retomamos nuestra base legal. Nuestra base legal establece que no está prohibido hacer las correcciones con corrector. No solamente está permitido hacer una línea oblicua cuando hay error en la foliación, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar números no consecutivos, ¿verdad? Entonces, todos esos errores se hace una línea oblicua y continúa la foliación, la nueva refoliación desde uno hasta el final. Entonces, está permitido, no está permitido uso de correctores, y entre otros, solamente una línea oblicua encima del número errado o incorrecto. Esa sería la respuesta, Dayana. Muchas gracias, Dayana, también por tu pregunta y haber activado tu cámara. Anita, ¿cómo estás? Buenas noches. Por favor, una pregunta. Anita, ¿puedes activar tu audio? Nuevamente te voy a dar pase, ¿sí? Allí está. Te sale medio. Listo. Bienvenida. Ok, buenas noches, doctor. Mi consulta es, mire, yo trabajo en el gobierno regional, en una sede del gobierno regional en Yurimaguas, ¿no? Pero en Yurimaguas no tenemos un archivo central, sino en Loreto y Iquitos. También tengo que dirigirme allá para la depuración de los documentos. Tengo que tener una resolución del archivo regional. A ver, muchas gracias por la pregunta, Anita. Acuérdense, hoy en día tenemos archivos regionales en todas las regiones, las 25 regiones, ¿no? Entonces, si usted está en Loreto, tiene que solicitar la eliminación de documentos en gobierno regional de... ¿Cuál es el gobierno regional de Loreto? Yurimagua. A ver, Anita, te doy pase. A ver, Anita quiere hablar, pero su micrófono que está apagado, doctor. Yurimaguas, Yurimaguas somos distrito. Estamos Sí. en la provincia de Alto Amazonas Ujú. y Alto Amazonas está pues en Loreto y Entonces sería... pertenecemos al gobierno regional de Loreto. Por eso le digo, la resolución, tengo que solicitarle yo al Archivo Central de Loreto, regional. Sí, acuérdense, en todas las 24 regiones hay un archivo regional. Entonces, todos los municipalidades, provinciales, distrital que pertenecen al gobierno regional de Loreto, tienen que solicitar el archivo regional de Loreto. Entonces, ellos son los que van a autorizar el procedimiento de eliminación, ¿no? No puede ir a otras regiones, tampoco no puede venir a Lima. En cada región se hace todo el procedimiento de eliminación. Entonces, lo que usted tiene que hacer, Anita, es presentar la propuesta de eliminación de documentos al gobierno, al archivo regional de Loreto para que ellos procedan la eliminación. ¿No? Esto sería el conducto regular que usted tiene que hacer. Muchas gracias, doctor. Tengo un participante que me dice Aldo Arestegui. Estimado Aldo, lamentablemente tengo que ver al participante y el nombre completo. ¿Sí? Alexander, adelante, por favor. Una pregunta. Gracias. Buenas noches. Nuevamente, profesor. Yo particularmente trabajo en archivo de legajo personal del Ministerio Público aquí en Lima y tengo una duda respecto al tema de los legajos en la pandemia. Por ejemplo, en el año 2020 se vincularon gran cantidad de personal al Ministerio Público, pero como todos sabemos, la documentación se presentaba solamente a través del sistema de trámite documental o a través del correo institucional que proporcionaba recursos humanos de la entidad. Entonces, ¿de qué manera se podría trasladar o transferir esos documentos que se conservan en un correo institucional de la entidad al archivo
entendiendo pues que son documentos escaneados, digamos de carácter informativo, pero que sabemos que no es lo mismo que una transferencia de documentos electrónicos como lo dice la norma archivística, ¿no? Entonces agradecería ahí, por favor, cuáles son los criterios para poder realizar dicho traslado o transferencia en un entorno electrónico. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Alexandra. Por eso hoy en día hay dos modalidades de transferencia al archivo central. Uno es a través de la modalidad clásica, al tradicional, a través de documento físico, ¿verdad? Y hay otro que ahora, hoy en día está tomando bastante fuerza, es transferencia de documentos electrónicos. Acuérdense, ya tenemos una norma sobre la implementación de repositorio virtual. Quiere decir que hoy en día todas las entidades públicas deben o deberían estar implementando su repositorio virtual. Quiere decir que todos los documentos que nacen digitalmente ya están almacenados en un repositorio virtual. Y todo ello van a ser transferido al archivo central. Y el archivo central debe implementar también su repositorio virtual. Hoy en día la transferencia es mixta. Transferencia de documentos es mixta. Por un lado, el documento tradicional y por otro lado, el documento electrónico digital. Entonces, todo ello, ¿cómo van a hacer? A través del repositorio virtual. Entonces, ya la norma está dada desde el año 2021-22, que todas las entidades deben implementar su repositorio virtual. Acuérdense, hoy en día, a nivel Lima, cuando estamos hablando del 100% de todas las entidades públicas, el 90% ya generan documentos digitales, firmas digitales. El 10% que están en proceso de implementación. Entonces, todo ese volumen de documentación que generamos a nivel Lima, ¿no? Entonces, estamos imaginando de un inmenso servidor donde que tiene que almacenar toda esa información. Así que hay un riesgo, esa parte hay que coordinar con área de tecnología para poder asignarlo y también esto tiene un costo, ¿no? No es tener repositorio de información de cualquier documento, sino este es el repositorio virtual de la documentación física. Imagínense ustedes la cantidad de documentación física que están y lo tienen, eso lo van a transformar en formato digital. Y esa información pesa y contiene cantidad de imágenes y por lo tanto requiere más espacio, más capacidad del servidor donde que el área informática nos tiene que apoyar para la implementación. Y así como hacemos la transferencia de documento físico, vamos a recibir también la transferencia de documentos en formato digital. Así que hoy en día esa es la era, ¿no? Estamos en era digital, entonces todos los documentos, firma digital, todo ello va a llegar a través de la del, la implementación de repositorio virtual. Así que ya debemos estar implementando porque a partir ahora de la pandemia que nos pasó, gran parte documentos físicos ya no se generan. Todo es virtual, las resoluciones también, esto firma digital, ya no vemos el documento de resoluciones, pero ya no vemos en físico, todos en digital. Entonces tenemos que estar preparados ahora más que nunca en la implementación de repositorio virtual y también para poder recibir toda la transferencia y brindar el servicio en formato digital también. Eso sería la respuesta, Alexander. Muy bien, doctor, muchas gracias. A través de Facebook también nos están comentando referente a cuál sería la responsabilidad administrativa y si fuese accesorias ante una mala foliación y un debido cuidado de los archivos. Gracias. Perfecto. En sí, la responsabilidad de una mala foliación, lo único que puede afectar es eh, el control de la documentación, ¿sí? Lo afectaría al especialista que conduce el manejo del expediente. Ejemplo, puede poner una folio, dos folios, ¿no? Normalmente, en especial los abogados, ¿no? Los abogados que revisan la norma legal, siempre ellos precisan, visto el folio número 50, gran parte lo he visto de los ministerios, ¿no? Cuando hay acusaciones, sentencias, visto el folio número tal, evidencia tal, se sustenta, se aprueba, ¿no? Entonces, una mala foliación sería sin sustento técnico legal para que pueda acusar, ¿no? Pero la parte de responsabilidad
No he visto mucho, pero sí he visto que una mala foliación sí podría afectar en el momento de sustentación o afectación de un sentenciado o beneficiario, ¿no? Porque he visto en unas entidades que no lo tenían foliado el expediente judicial, ¿ah? Expediente de Procuraduría Pública, donde que tiene que estar foliado. Entonces, muchas veces se justificaban por la carga laboral, pero sin embargo, esa carga laboral lo trasladaron a la responsabilidad. Entonces, el procurador la ha visto por conveniente que a partir de ahora, bajo la responsabilidad administrativa, sanción administrativa, cada especialista debe tener documentos foliados. Y empezaron a foliarlo y la responsabilidad sería que algunas acusaciones o la pérdida de algunos folios, porque muchas veces pasan, suelen pasar, ¿no? Folio 5 pasa a folios 7 y 6 no está. Entonces, esa parte sí tendría que analizar la parte de responsabilidad por qué se perdió, porque por medio hay muchos intereses. Incluso la resolución, viste, me pasó a mí, ¿eh? Una vez justo donde que resuelve, la página donde que resuelve, no está. Y si no está, no hay forma de sancionar, acusarlo, porque no sabemos qué dice en la parte donde que resuelve. Normalmente la resolución le dice, ¿no? Considerando, visto, todo lo demás, y al finalmente resuelve y no está. Entonces, ahí podríamos darle bastante responsabilidad de la persona que está a cargo y también de la persona que está en la foliación, ¿no? Porque muchas veces lo foliamos tal como está, pero sin embargo no, ojo, antes de foliación hay que hay que darle una lectura porque también hay una coherencia, ¿no? Estamos en en folio 5, de ahí pasamos 7, pero si le leímos cada folio no hay una coherencia, ¿verdad? No sé si cuánto a ustedes les ha pasado. Pasan, entonces esa parte hay que tener bastante cuidado porque por medio puede haber muchos intereses para poder no foliar o para retirar el folio o para cambiarlo también. ¿Sí? Me ha pasado muchas veces a mí, no sé si a ustedes les ha pasado eso. Muchas gracias, doctor. Tengo a Lidia, me dice que le active su audio, pero no tiene cámara. No puedo darle. Son las reglas de la sesión. Tenemos a Carmen Falcón. Estimada Carmen Falcón, por favor, una pregunta. Gracias. Buenas noches, licenciado Baleón. Trabajo en una entidad pública en el área de archivo logística Ujú, y tengo a mi cargo lo que son órdenes de servicio, orden de compra, procesos, licitaciones, adjudicaciones. Mi ujú. pregunta es la siguiente. ¿Qué tiempo debo de tener en el archivo los expedientes? ¿Hasta qué año? O sea, 2000, la antigüedad, ¿no? 2015, 2018, porque tengo procesos del 2010 que hasta ahora no se ha hecho la transferencia. Esa era mi pregunta. Perfecto, muchas gracias por la pregunta, Carmen. Normalmente, acuérdense, en la sesión hemos desarrollado mínimo un año. ¿Por qué un año? Porque todo documento está en proceso de gestión. Eso es recomendable, pero sin embargo, mucho va a depender de la necesidad de la unidad orgánica. Acuérdense, ustedes siguen siendo propietarios de la documentación. Cuando pasan al archivo central, solo hacen una transferencia para la custodia del archivo central. Pero el propietario sigue siendo la unidad orgánica, el director que ha firmado. Entonces, en este caso, dos factores claros. Uno, que el expediente tiene que estar finalizado. Dos, tiene que terminar mínimo un año para que el expediente esté completo. Tres, el volumen de la documentación, porque muchas veces el espacio, a lo menos aquí en Lima, sufrimos el espacio porque ni bien que termina ya están haciendo inventario de transferencia porque ya no quieren tener los documentos en la oficina porque el documento contiene cantidad de documentos que generan, entonces eso suele hacer la transferencia, ¿no? Pero lo más importante es la necesidad de la unidad orgánica, porque acuérdense, puede pasar a muchos años, ¿no? No solamente un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 20 años, pero si el área usuaria sigue necesitando, se mantiene. Pero caso de comprobante pago, orden de servicios, normalmente finaliza el año, se hace la transferencia, finaliza el año, hace la transferencia, eso es lo normalmente. Pero sin embargo, si el área amerita tenerlo, aunque orden de servicio, comprobantes pago no tiene
Lógica, porque genera orden y genera pago y se acabó, termina, ya no hay más trámite que hacer. Eso sí, le recomiendo que debería pasar al archivo central. Esa sería la respuesta, Carmen. Muchas gracias, maestro. Y cerramos la exposición con Ana Matilde. Ana Matilde, por favor, una pregunta. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Mi pregunta es sobre los legajos. Al momento de la exposición, el licenciado Baldión dijo que los legajos no se pueden eliminar. ¿Qué pasa con los legajos del personal que ya están cesados durante una gestión municipal? No hablando de la mía que trabaja en una municipalidad. Correcto, muchas gracias, Ana. Acuérdense, el legajo personal es un documento valor permanente, prácticamente histórico, porque al margen que ha cesado el colaborador o el trabajador, sigue vaqueando su historial, ¿no? El trabajador o colaborador ya no está en la institución, ya no está en la municipalidad, pasa a otra institución, pero mañana más tarde ellos van a necesitar primero su constancia de su certificado de trabajo, porque cuando ya no está, se le haga certificado de trabajo. Segundo, en el momento que se va a jubilar, la entidad que se llama ONP va a visitar, a verificar sus planillas, si efectivamente aportó o no aportó. Tercero, el momento que va a jubilar, va a acreditar esos documentos para poder su jubilación. Entonces, son documentos importantísimos que no hay forma de eliminarlo. Sí podemos pasarle, como siempre le decía, la directiva misma establece, legajos activos son las personas que están están trabajando, los pasivos con ya no trabajan, y esos pasivos se pasan al archivo central para poder custodiar. Entonces, la norma dice bien claro, no hay bajo ningún motivo que se puede eliminar el legajo personal, así que por favor hay que tener bastante cuidado, al margen que no trabaja, ya no trabaja el colaborador, pero su legajo sigue siendo, porque en cualquier momento va a solicitar no solamente él, no solamente ONP, y sino tal caso para su jubilación. Muchas gracias, buenas noches con todos, gracias, hasta la próxima.